Maseje Chebuot Daf Memhet Amudalef 48a, 7 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Amar la Genvani, tenli bedinar perot vejule. Tania, Amar Rabbi Yehuda, Matai bisman shaperot sevurim monachim ushne morarim alehem. Aval ifshilan bekupato leachorav, hamotzi mechavero, alav hareaya. Mencionamos anteriormente en la Mishnah dos casos que nos hablan sobre un Baal Bait que le pide al Genvaní, al tendero, al comerciante, que le dé frutas equivalentes, una cantidad equivalente a un dinar. En el primer caso, después de que el comerciante, después de que el tendero le da al Baal Bait las frutas, le dice, bueno, ahorita págame el dinar. Y el Baal Bait que le dice, ¿cómo? Ya te lo di. La halajá en este primer caso es del que el Baal Bait debe jurar que ya le pagó, que ya se lo dio y queda exento. Segundo caso es que después del que el Baal Bait le da el dinar al comerciante, al tendero, le dice, bueno, ahorita dame las frutas. Al revés. Y el tendero viene y le dice, ¿cómo? El comerciante le dice, ya te lo di. Entonces en este caso la halajá es que el tendero, el comerciante, debe jurar que ya se las dio y queda exento de darles esas frutas. Después nos dice la Mishnah que Rabbi Yehuda discute, según Rashi, sobre el primer caso y dice, no, Misha perot beyado yado a la eliona. El que tiene las frutas en su mano, él tiene prioridad. O sea, en el primer caso, repitamos el primer caso, ¿cuál es el primer caso? Cuando después de que el comerciante, el tendero, le da las frutas a el Baal Bait, le dice, bueno, dame el dinar. ¿Quién tiene las frutas ahorita? El Baal Bait. Y le dice el tendero, bueno, ahorita dame el dinar. Y le dice el Baal Bait, ¿cómo crees? Yo ya te lo di. Nos dice Tanakama, en el primer caso, ¿cuál es la halajá? El Baal Bait jura que ya dio el dinar y queda exento. Viene Rabbi Yehuda y dice, no. Misha perot beyado yado a la eliona. El que tiene las frutas en sus manos, o sea, ¿quién? El Baal Bait, que ya recibió las frutas, está por encima. O sea, que está exento de pagar, inclusive sin juramento. Así, Rabbi Yehuda discute y opina. Viene la Gemara, trae una baraita, y en la baraita Rabbi Yehuda dice lo siguiente. Cuando yo estoy de acuerdo con Tanakama que el Baal Bait sí tendría que jurar para quedar exento, únicamente en un caso en los cuales las frutas se encuentran amontonadas y puestas en Reshut Rabim, en un dominio público, y ambos están discutiendo. Entonces ahí las frutas están en algo intermedio, por eso es que tiene que jurar. Pero si ya el Baal Bait lo puso, ya recibió las frutas y las puso dentro de su cesta y la puso sobre su hombro, ahí, como está ya bajo su posición, ya lo posee él esas frutas, Hamotzi Mejaveró, o sea, el comerciante que quiere ahorita sacar, se considera que él es el Mahzik, no el comerciante, el Baal Bait. Entonces, ¿quién es el Motzi? El comerciante. Él tiene que traer prueba. Y mientras que no traiga prueba, no hace falta que el Baal Bait pague, inclusive sin juramento. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Seguimos. Amarle Shulchani tenli vejule. Utzriha. De i ashminan hakamaita behaka amre rabbanan mishum de peri avide de merkabe. De merkabe, bekeban de merkabe lo mashule. אבל מעות דלא מרכבי עם המודולה לרבי יהודה והתמר בהה כאמר רבי יהודה אבל באח עם המודלהו לרבנן צריכה. La Mishnah trajo otro caso similar al anterior. ¿Sí? El anterior es el de las frutas, comerciante con Baal Bait, frutas y dinar. La Mishnah después trae otro caso. ¿Cuál es otro caso? La Mishnah nos trae otro caso. ¿Cuál es el otro caso? El siguiente. La Mishnah nos enseña qué pasa si el Baal Bait le pide, claro, en el de las frutas y entre el comerciante y el tendero de las frutas y el dinar, hay dos casos dentro de esa idea, ¿sí? ¿Quién es el que demanda? ¿Quién es el que...? Sí, hay dos casos que mencionamos. Pero la Mishnah trae otro caso completamente, que es el siguiente. Cuando el Baal Bait le pide al Genvaní, le pide al tendero, le pide al comerciante que le dé sencillo, que le dé cambio, ¿sí? Le dice, por favor, dame perutot
equivalentes a ¿qué? Maot, equivalentes a un dinar. Y viene el Henvani, el comerciante, y le da. Y le dice, bueno, ahorita tú dame ¿qué? El dinar. Y el Balabait dice, ¿cómo crees? Ya te lo di. Nos dice la Mishnah, el Balabait tiene que jurar que ya se lo dio y queda exento. Similar a lo que Tanakama dice en el caso anterior de las frutas. Rabbi Yehuda aquí también discute, dice no es común de que el Hanbani, el tendero, aquí no es el tendero realmente, porque no es una tienda, es el cambista que le cambia, ¿sí? No es común que el cambista dé monedas antes de que reciba. Entonces, por lo tanto, tenemos que decir que si seguro las monedas ya las recibió el Balabait, si ya las recibió el Balabait, que es el caso nuestro, seguramente ya el Balabait pagó. Entonces el Balabait está exento sin que tenga que jurar. O sea que este mismo Mahloket es el mismo del anterior. Tanakama dice que tiene que jurar el Balabait para quedar exento, y en ambos Rabbi Yehuda dice que el Balabait está exento inclusive sin jurar. Pregúntale, Mara, ¿para qué me tienes que decir los dos casos? Dime solo uno. Dice, no es necesario decir los dos casos. Es necesario decir el primero porque si te hubiese dicho nada más el primero, o sea, el caso de las frutas, el tendero, el comerciante con el Balabait, ¿sí? Con las frutas, hubiese dicho que en ese caso es que Tanakama dice que el Balabait tiene que jurar para exentarse. Tiene que jurar que ya pagó para exentarse. ¿Por qué? Porque las frutas son cosas que se dañan, se pudren. Podemos decir que ya que se pudren, las personas, los comerciantes, los tenderos, no quieren tener las frutas mucho tiempo en la tienda y siempre se apuran en sacarla. Entonces, cuando alguien viene y le pide, dame frutas equivalente a un dinar, entonces él rápido se las da, aunque no recibió el dinero todavía. ¿Para qué? Para que no se les pudra y para que no se retracte él después de la transacción. Entonces, por eso decimos, ¿sabes qué? Como es posible de que el tendero lo da rápido, hagamos jurar al Balabait de que aún no ha pagado. Pero cuando es cambista, cuando es dinero, que no se dañan, entonces puede ser que Tanakama hubiese estado de acuerdo con Rabbi Yehuda, que lo común es que no va a entregar el cambista el cambio hasta que no reciba el dinero. Por eso es necesario decir también el segundo caso de las monedas. Y por otro lado, si hubiese dicho nada más el segundo caso de las monedas, hubiese dicho que en ese caso de las monedas, hubiese dicho que nada más en ese caso es que Rabbi Yehuda opina que no es necesario que jure el Balabait. Pero en el caso de las frutas, que tenemos el tema que se pudren rápido, puede ser que también Rabbi Yehuda hubiese dicho que también hay que jurar, el Balabait tiene que jurar para que quede exento. Que en ambos, Tanakama opina que jura y exento, y queda exento, y en ambos Rabbi Yehuda opina que queda exento sin tener que jurar. Seguimos. Mencionamos en la Mishnah que los huérfanos no pueden cobrar la deuda que le deben a su padre difunto, sino únicamente con juramento. Pongamos nombre. Reubén le prestó dinero a Shimón, ¿sí? Reubén le prestó dinero a Shimón. Reubén prestamista, Shimón prestatario. Shimón ahorita le debe dinero a Reubén. Reubén muere. ¿Y quién queda? Los hijos de Reubén, los huérfanos de Reubén, que son ¿quién? Los herederos de Reubén. ¿Sí? Vienen los herederos de Reubén y quieren cobrar esa deuda ¿de quién? De Shimón. Dice la Mishnah, Hayetomim lo iparú, no pueden cobrarse la deuda del padre, el difunto, sin previamente jurar. ¿Jurar que qué? Que aún no saben de que el papá cobró. No les consta. Así vemos en la Mishnah. Bien, la Gemara dice un segundo, miman. Y leima, milove avuon shakil belo shevua vinu bishvua, achika amar vejen hayetomim min hayetomim lo ipar'u ela bishvua. רב ושמואל דאמרי תרווה, יהיו לו שנו אלא שמת מלווה בחיי לווה, אבל מת לווה בחיי מלווה, כבר נתחייב מלווה לבני לווה שבועה, בן אדם מוריש שבועה לבניו. שלחו הקמד רבי אלעזר, שבועה זו מה טיבה, שלח לו יורשים נשבעים שבועת יורשים ונוטלים. שלחו בימי רבי עמי, אמר כולי היי שלחילה ואזלי, ישכחינן בת האמה, מלא שלחינן להו, אלא אמר רבי עמי, הואיל ואתה לידן נימה במילתא, עמד בדין
Umet kvar nithayev malve livne love, שבועה בין אדם מולי שבועה לבניו. לא עמד בדין, ומת יורשים נשבעים שבועת יורשים ונוטלים. מה תקיף לרב נחמן, עטו בדין המקמחייב לשבועה, מעידא דשכיב לווי חייב למלווה לבני לווה שבועה. אלא אמר רב נחמן, אם איתא לדרב ודי שמואל, איתא איתא ליתא. אלמן בספקא ליה, ואמר יוסף מניו מעבר רב נחמן עובדה יחלוקו, לדבריו דרבי מאיר כאמר, ולה לא סבירה לה. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente, un segundo. Otra vez, ¿qué dijimos en la Mishnah? Los huérfanos de Reubén, cuando van a cobrar una deuda que le debían a Reubén, tienen que previamente shevuah, jurar antes de cobrar, ¿sí? Así mencionamos en la Mishnah. Bien, la Gemara dice un segundo, ¿de quién están cobrando? Sabemos que son los huérfanos de Reubén, o sea que el Reubén falleció. Pero ¿de quién está cobrando? Aparentemente de Shimón, directamente. Eso sí, el prestatario está vivo. Y están cobrando los huérfanos de Reubén. ¿De quién? De Shimón directamente. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque si el papá de estos huérfanos, o sea, si Reubén hubiese estado vivo, con el documento que tiene en la mano, puede cobrarle a Shimón sin tener que jurar nada. Entonces, ¿por qué los huérfanos van a ser peor? Ellos también tienen ahorita el documento, ¿por qué van a tener que jurar? Entonces no me cuadra. Por eso la Gemara concluye y dice, esto ya lo vimos en la clase anterior, concluye y dice que tenemos que decir que aquí los huérfanos de Reubén están cobrando la deuda no de Shimón, sino Shimón también murió. Están cobrando la deuda de los hijos de Shimón, de los herederos de Shimón. ¿Sí? O sea, en el caso que murió el prestamista, Reubén, y murió el prestatario, Shimón, y están ahorita los huérfanos de cada uno, los herederos de cada uno, y los huérfanos de Reubén quieren cobrar de Shimón. Ahí es que nos dice la Mishnah, Hayetomim lo yipar'u chov shechayavim leaviem ela bishvu'a. Así dice la Gemara. Y ahorita viene Rav y Shmuel, ambos limitan esta halajá, y presten atención, porque esto es un mahloket. Rav y Shmuel vienen ambos y opinan lo siguiente. Todo lo que decimos, que si los huérfanos del prestamista, de Reubén, si juran, pueden cobrar de los huérfanos de Shimón, es únicamente en el caso en el cual primero muere el prestamista, Reubén, y después muere el prestatario Shimón. Pero si primero muere el prestatario Shimón y después muere el prestamista Reubén, no pueden cobrar inclusive con shevuah. ¿Por qué? Porque si primero muere el prestatario, dicen Rav y Shmuel, si primero muere el prestatario Shimón, entonces, ¿quién está en vida todavía? El prestamista en ese momento. Y el prestamista, si desea cobrar, ¿de quién tiene que cobrar? De los herederos de Shimón. Y para que él pueda cobrar de los yetomim de Shimón, tiene que hacer un juramento. ¿Qué juramento tiene que jurar Reubén? Juro con certeza de que el documento que estoy mostrando aún no se ha pagado. Y cuando hace ese juramento con certeza. Y después cuando muere Reubén, ¿sí? Después muere Reubén, y ahorita los que cobran, ¿quiénes son? Los hijos de Reubén. Tienen que hacer un juramento. ¿Qué juramento van a hacer? Juro que este documento no se ha pagado. Ellos no pueden jurar eso. Ellos no saben, no tienen certeza. Ellos pueden jurar, juramos que no hemos escuchado que se ha pagado. ¿Sí? Y por lo tanto, en Adam mori shevuah lebanab, y por lo tanto, en este caso, los hijos de Reubén no pueden jurar y cobrar. Porque la shevuat eroshim es que juramos que no hemos escuchado que se pagó. Y aquí no se puede jurar esto, porque aquí ya Ithayev Beshvuah, ya recayó un juramento que se tiene que hacer, ya que primero murió Shimón, Reubén, que quedaba en vida todavía, tenía que haberle cobrado a los hijos de Shimón a través de un juramento certeza, ¿sí? En vida. Y ya que al final murió Reubén, tiene que heredar ese juramento a los hijos y no pueden. Por lo tanto, en este caso, dice Rav y Shmuel, no pueden los hijos de Reubén jurar y cobrar, sino no pueden cobrar. O sea que todo lo que decimos que los hijos de Reubén cobran de los hijos de Shimón es cuando primero murió Reubén, el prestamista, y después murió Shimón. ¿Sí? Así dice ¿quién? Rav y Shmuel. La Gemara trae una opinión que discute. Dice, un segundo. Esta pregunta, si la halajá es como Rav y Shmuel, o sea, ¿qué opinan? Se la enviaron a Rabbi Elazar.
Y dijo Rabbi Elazar, no estoy de acuerdo. Yorshim nishbaim shebuata eroshim enotrim. Dice Rabbi Elazar, yo opino que no solamente en el caso que primero muere el prestamista y después el prestatario, primero Reubén y después Shimón, sino también en el caso que primero Shimón y después de Reubén, pueden hacer el juramento los herederos de Reubén y cobrar. El juramento va a ser diferente. No juramos que no se ha pagado porque no saben, sino juramos de que no nos consta que no sabemos que se ha pagado. Shvuata Yerushim, lo que se llama. Rabbi Elazar discute. La Gemara sigue contando que le enviaron esta pregunta a Rabbi Ami. Y Rabbi Ami dijo, ya, ellos siguen enviando esta pregunta. Cuando tengamos una novedad le vamos a decir, porque se están enviando a todo el mundo. ¿Sí? Y dijo después Rabbi Ami un hidush. Dijo, ¿sabes qué? Ya que nos llegó este tema a nuestras manos, voy a decir un hidush al respecto. Escuchen bien lo que dice Rabbi Ami. Dice, yo opino como Rabbi Shmuel, que ¿qué? Que si primero muere, ¿quién? Un segundo. Si primero muere, que todo lo que decimos que aplica el juramento es cuando primero muere Reubén y después Shimón. Pero si primero muere Shimón y después Reubén, no pueden jurar y no pueden los herederos de Reubén jurar y cobrar. Viene Rabbi Ami y dice, te voy a decir un hidush al respecto. Ya que me ha llegado esta pregunta, ¿sí? Voy a decir un hidush al respecto. ¿Qué pasa si primero muere Shimón? Ahí es cuando dijo Rabbi Shmuel que no pueden los herederos de Reubén después que cobrar, jurar y cobrar. Dice, no, todo esto es únicamente, dice Rabbi Ami, cuando después de que murió Shimón, Reubén ya fue a la corte y los demandó a los hijos, Reubén demandó a los hijos de Shimón, que ya los demandó en la corte, ¿sí? Ya fue en el din, ya recayó la obligación de ese juramento certeza que no se ha pagado. Pero si todavía Reubén, si primero murió Shimón y después Reubén murió, pero Rubén nunca alcanzó de ir a la corte de tal forma que nunca recayó la obligación de hacer ese juramento certeza, ahí vamos a opinar, dice Rabbi Hidush, que aunque murió primero Shimón y después Reubén, van a seguir pudiendo cobrar los hijos de Reubén. ¿Por qué? Porque nunca Reubén se presentó en la corte y por ende nunca lo obligaron a hacer ese juramento certeza. Por lo tanto, los hijos de Reubén pueden jurar el juramento no certeza, que es el juramento incierto. El juramento incierto vemos que es no sabemos que se ha pagado, no hemos escuchado, y poder cobrar. ¿Por qué? Porque aunque primero murió Shimón y después Reubén, nunca recayó la obligación de ese juramento certeza. ¿Por qué? Porque nunca se presentó en el Betín. Así dice Rabbi Ami. Sin embargo, Rabbi Nachman le pregunta a Rabbi Ami, ¿qué estás hablando? Lo que causa la obligación de ese juramento no es presentarse en el Betín. El hecho que se muere el prestatario Shimón, desde ese momento recae una obligación automática sobre el prestamista Reubén, que si quiere cobrar tiene que hacer un juramento certeza. Entonces, ¿por qué tú me dices que depende si se presentó en el Betín o no? Entendimos, porque si se presentó en el Betín recae, si no, no. Apenas muere Shimón recae esta obligación, independientemente si se presentó en el Betín. Entonces también si se muere Shimón primero y después Reubén, debería ser que los hijos de Reubén no puedan hacer este juramento y cobrar. Por eso dice Rav Nachman lo siguiente, mira. Si aplicamos la halajá de Rabbi Shmuel, aplica en todos los casos, ¿sí? Ya sea que, si aplicamos la halajá de Shmuel, que cuando primero muere el prestatario y después el prestamista, no pueden los hijos del prestamista cobrar, aplica en todos los casos, ya sea que el prestamista alcanzó a estar en el Betín antes de morir, o ya sea que no. Y si no está de acuerdo con Rabbi Shmuel, pues no está de acuerdo en ningún caso, ¿sí? Así dice Rav Nachman. O sea, no podemos dividir, como dijo Rabbi Ami, depende si se presentó o no se presentó. Y la Gemara entiende de que el hecho que Rav Nachman dice, si aplicamos lo de Rabbi Shmuel, aplica siempre. Y si no, pues no. El hecho que dice así, mashma que él tiene duda. Y por eso dice, mira, si sí, pues siempre. Y si no, pues no. Mashma que tiene duda. Sí, dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Yosef Mamaniu me dice que Rav Nachman dictaminó una halajá le maaseh en un caso que le llegó que el demandado tenía que hacer un juramento y no podía jurar, ni él, y tampoco se le podía reversar al demandante, y por lo tanto él dijo él dijo que la halajá es que la halajá es yahloku, ¿sí? Que la halajá es yahloku como Rabbi Yosef, ¿sí? Como Rabbi Yosef, así dijo Rav Nachman.
Dice la Gemara, entonces si es así, también en el caso de los huérfanos del prestamista, en el caso nuestro, que quieren cobrar de los huérfanos del prestatario, que ambos no pueden hacer un juramento certeza. ¿Por qué? Porque los padres ya murieron, ¿sí? Los padres podían, pero ellos no. Debería ser que ya que ninguno puede, debería ser la alajá que Yahloku. Entonces, ¿cómo puede ser que Rav Nachman tiene duda? Que la alajá es como Rabbi Shmuel, de que puede ser que sí o puede ser que no, pero puede ser que sí, y si sí, pierden los hijos del prestamista completamente. No me cuadra con la misma alajá de Rav Nachman, que dice que es Yahloku. Dice la Gemara, no. Todo lo que dice Rav Nachman es según la opinión de Rabbi Meir, ¿sí? Rabbi Meir dice que cuando ambos son sospechosos en hacer juramentos a ambos lados, ahí Rav Nachman dice que puede ser de que un segundo. Sí, dice la Gemara, no puede ser que todo lo que está diciendo Rav Nachman aquí, que, que, que puede ser que la alajá es como Rabbi Shmuel, va como la opinión de Rabbi Meir, pero el mismo Rav Nachman, o sea, todo lo que está diciendo Rav Nachman aquí es según la opinión de Rabbi Meir, pero el mismo Rav Nachman opina como Rabbi Yossi anteriormente, que cuando ambos no pueden hacer el juramento, como el caso aquí o algo así, es Yahlok. Pero aquí tuvo duda que puede ser que es como Rabbi Shmuel, eso va según la opinión de Rabbi Meir, pero su propia opinión es como Rabbi Yossi, que Yahloku, y no hay duda que no hay chance de que pierdan todo completamente. Ok. Ahorita la Gemara viene y trae un par de preguntas en contra Rab y Shmuel. Rab y Shmuel, ¿qué dicen otra vez? Rab y Shmuel dicen brevemente, repitamos, que cuando primero muere, que los hijos de Reubén pueden cobrar de los hijos de Shimón únicamente cuando primero murió el prestamista y después el prestatario. Primero Reubén, después Shimón. Pero si primero murió Shimón y después Reubén, no pueden cobrar. ¿Por qué? Porque ya le recayó a Reubén, después de que murió Shimón, recayó un juramento certeza, llamémoslo así. ¿Sí? Y los hijos, los huérfanos, no pueden hacer ese juramento certeza. Por lo tanto, no pueden jurar y cobrar en ese caso. Así dice ¿quién? Rabbi Shmuel. Bien, la Gemara pregunta en contra de Rabbi Shmuel lo siguiente. Mati Raboshaya. Meta yorshea maskirim et ketubata ad 25 shanim, acha measkinan shenishba umeta. Expliquemos pregunta por pregunta. La Gemara, pregunta de una Mishnah Maseje Ketubot, página Kuf Dale de Amud Aleph, 104a. Ahí está hablando de una mujer que estaba casada con un esposo. Digamos que, pongamos un nombre, digamos que Abraham estaba casado con Sará, ¿sí? Y muere Abraham. ¿Y Sará, qué pasa con ella? ¿Saben qué? Hablemos de Jacob mejor, que tuvo varias mujeres. Jacob estaba casado ¿con quién? Con Lea. Muere Jacob y enviuda a ¿quién? Lea. Entonces, ¿qué pasa? Si muere el hombre en vida de la mujer, la halajá es que tienen que puede la mujer recibir ¿qué? Ketubá, el monto de la ketubá. Ahorita, este hombre que falleció, Jacob, tenía otras mujeres, ¿sí? Otro matrimonio, otros hijos, mejor dicho, no tenía otras mujeres. Tuvo otras mujeres y tuvo otros hijos de otros matrimonios. Nos dice la Mishnah, pueden venir los herederos de ella, de esta almaná. Importante. Murió Jacob, enviudó Lea, entonces recae la obligación en que ella puede cobrar la ketubá. Y después, ¿qué pasa? Después muere también ¿quién? Lea. Dice la Mishnah, los herederos de Lea pueden mencionar la ketubá, cobrar la ketubá del resto de los herederos del esposo por 25 años desde que muere el esposo, desde que muere el padre, Jacob, ¿sí? Pero si ya pasaron 25 años y no han cobrado la ketubá, perdieron. Tiene un vencimiento, 25 años pueden cobrarla. Pero de todas maneras, dentro de los 25, así dice la Mishnah, pero podemos ver acá que dentro de los 25 años pueden venir los herederos de Lea y cobrar la ketubá de la herencia que dejó ¿quién? Jacob, ¿sí? De los restos de los herederos. A pesar que murió primero el esposo, o sea, primero Jacob y después la mujer. O sea, que en el momento que murió el esposo, recayó una obligación sobre ella. Ella puede cobrar la ketubá, pero tiene que jurar que no ha cobrado aún la ketubá con certeza. Y después, cuando muere ella, los hijos, los herederos de ella, no pueden hacer ese juramento con certeza. Vemos aparentemente que una persona sí puede
que los hijos de la mujer, ¿sí?, pueden cobrar la ketubá haciendo un juramento incierto, a pesar que la mamá tenía que hacer un juramento con certeza. Pregunta en contra de Rabbi Shmuel, que dicen que si el fallecido tenía que hacer un juramento con certeza, los hijos ya no pueden. Aquí tenemos hasta aquí, podemos decir que el caso es que la mujer antes de fallecer, ¿sí?, hizo un juramento en su vida a los herederos del esposo de Jacob, que nunca cobró la ketubá. Ya lo hizo antes de morir. Por eso pueden venir los herederos de ella y cobrar, ¿sí? Otra pregunta. Tashema, Nasa Rishona Umeta, Nasa Shenia Umethu, Shenia Beyoshea Kodminu Yoshea Rishona Hanami, Shnishbea Umeta. Próxima pregunta es de la Mishnah en Masejet Ketubot, Daf Tzadi Amud Aleph, ¿sí? Dice la Mishnah lo siguiente. ¿Qué pasa? Un hombre, Jacob, que se casó con una primera mujer, con Lea, y muere primero la mujer, Lea, en vida de Jacob, o sea que Lea no tiene ketubá. Ketubá es únicamente cuando muere él en vida de ella, ¿sí? Y después de que muere Lea, se casa Jacob con una segunda mujer, con Rachel. Y después, en el matrimonio con Rachel, se muere él en vida de ella, ¿sí? Y por ende, Rachel se merece ahorita ketubá. Y vienen los herederos de la primera mujer que tuvo, o sea, los hijos de Lea, y quieren dividir la herencia con los hijos de Rachel. No hay problema, pero antes de hacer esa división, dice la Mishnah, la segunda mujer, o sea, Rachel, o sus herederos, o sea, en caso que murió Rachel después, tienen prioridad en agarrar el monto de la ketubá y después de lo que queda se dividen en parejo, ¿sí? Porque la ketubá es un jov, que hay sheibut karkaot, en bal, así es la halajá. Pero de todas maneras vemos de aquí que aunque murió el esposo Jacob en vida de Rachel, o sea que Rachel estaba viva en el momento que murió, que es la segunda mujer, en el momento que murió Jacob, ¿sí? Y por ende, si ella quería cobrar la ketubá, tenía que hacer un juramento que no lo ha cobrado todavía, con certeza, ella tiene que decir, juro que todavía no lo ha cobrado. Después, cuando ella muere, decimos que los herederos pueden jurar, dice aquí, los herederos tienen prioridad en cobrar, o sea que pueden jurar y cobrar. Se no cuadra con Rabbi Shmuel, que dice que cuando hay un juramento de certeza y después no se puede hacer, no sirve. Responderá, aquí también estamos hablando en un caso que la mujer antes de morir, Rachel antes de morir, ya hizo el juramento que no cobra la ketubá. Y por eso los herederos pueden cobrar esa ketubá. Y solo después ella murió. Próxima pregunta. Tashema. Aval yorshav mashbi'im ota vet yorshav et abaim birshuta. Amar Rav Shemaya letzadim kataniota be'almaná veyorshea bigrusha. Escuchen esta pregunta. Otra pregunta de la Mishnah Masechet Ketubot, Daf Pei Vav Amud Bet, 86b. Ahí dice la Mishnah, ¿qué pasa si Jacob condicionó al momento de casarse con Lea, por decir, ¿sí?, que ella o sus herederos o cualquier persona que venga por ella, ¿sí?, van a poder cobrar la ketubá sin juramento y sin ningún voto, sin ningún neder, sin ningún shevuá. Normalmente tiene que hacer ella juramento cuando va a cobrar la ketubá, ella o sus herederos que no han cobrado todavía la ketubá. En el momento de casarse dijo, condicionamos que si yo me muero primero, puedes cobrar la ketubá sin shevuá. ¿Recae la condición o no recae? Dice la Mishnah, recae la condición. Sigue diciendo la Mishnah, pero los herederos de él, del hombre de Jacob, cuando decimos herederos de él es porque tiene otros hijos de otros matrimonios, ¿sí? Todos. Pueden hacerla jurar a ella y a sus herederos y todos los que vienen de ella. ¿Por qué? Porque toda la condición fue que Jacob no va a demandarle un juramento a ella, pero nunca habló de sus herederos. Entonces los herederos
de él sí pueden hacerla jurar a ella. Y a ella o a sus herederos de ella. Dice la Gemara, vemos claramente que una de las cosas es a ella, los herederos de él, otra vez, a pesar de la condición de que él no, otra vez, ¿cuál fue el caso aquí? ¿Sí? El caso aquí fue de que él condicionó claramente que no va a hacer jurar a ella. Se dice, recae a ella o a sus herederos de ella. Entonces, listo, recae la condición y si pasa algo, si se divorcian o algo por el estilo, ¿sí? Él, Jacob, no puede hacerlos jurar, pero la condición nada más recae sobre él. Pero si él muere, los herederos de él sí pueden hacerle jurar a ella o a los herederos de ella. ¿Por qué? Porque la condición fue nada más sobre Jacob que no lo va a hacer jurar, pero los herederos de él, de Jacob, sí pueden hacer jurarlo a ella o a los herederos de ella. Un segundo, veamos el caso. Los herederos de él, nos dice la Mishnah, sí pueden hacer jurar a ella, ¿sí? O a los herederos de ella. A ella, ¿cuál va a ser el juramento? Juramento de certeza, que todavía no ha cobrado. Pero los herederos de ella, ¿qué van a decir? No es certeza, ¿sí? Entonces vemos que puede hacer jurar a los herederos de ella. ¿Qué va a hacer jurar? Que no sabemos que se ha pagado, un juramento incierto, lo que llamamos, ¿sí? Y eso es suficiente. Pregunta en contra de Rabbi Shmuel. Responde Rav Shemaya, ¿sí? Responde Rav Shemaya. En verdad la Mishnah aquí está hablando dos alajot, dos dinim, dos casos diferentes. Un caso es que los herederos de él pueden hacer jurarla a ella en el caso en el cual ella es viuda. O sea, en el caso que, que murió casada. Ella murió casado con el padre de ellos. ¿Sí? Y los herederos de ella, no, en este caso, no podrían cobrar la ketubá, inclusive con juramento. ¿Por qué? Porque ella podría hacer un juramento certeza y los hijos de ella no. Y después cuando nos dice la Mishnah que ellos, los herederos de él, pueden hacer jurar a ella o a la segunda parte, a sus herederos de ella, ¿cómo puede ser? No está hablando en un caso que la mujer es gerushá, ¿sí? Que se divorció y después murió, ¿sí? Y después murió ella, mientras que el papá vivía todavía, ¿sí? Entonces cuando es gerushá se merece ketubá, ¿sí? Y el papá vivía, ¿sí? Entonces en este caso nunca recayó, sí, entonces nunca, primero se divorció, recayó la obligación de ketubá y después ella murió, ¿sí? Entonces en este caso nunca ella tuvo que hacer un juramento porque no es almaná, ¿sí? No es almaná. ¿Cuándo tiene que jurar? Cuando va a cobrar de los herederos, cuando es almaná, cuando es viuda y el esposo murió y va a cobrar de los herederos, pero aquí como el esposo vive, se divorció, puedo cobrar a sí mismo directamente. Y por lo tanto, después, cuando muere el esposo, no, los herederos de ella tienen que hacer un juramento porque van a cobrar de los herederos de él, que son Yetomim, pero no pasa nada como antes había un juramento certeza que habían que hacer. No había que hacer ningún juramento certeza, porque antes de que murió el señor era Gerushá ella puede cobrar sin juramento. Por eso ese es el caso de los que los herederos de ella pueden jurar y agarrar, ¿sí? A pesar que antes había un juramento de certeza, no había, porque es Gerushá no aplica, ¿sí? Otra pregunta en contra de Rabbi Shmuel, Mati Rab Natan bar Oshaya, Yafé koach ben mi koach ha'av, שהבן גובה בן בשבועה בן שלו בשבועה והבן אינו גובה אלא בשבועה איך ידמי דמת לווה בחיי מלווה וקטני שהבן גובה בן בשבועה בן שלו בשבועה בשבועה שבועת היורשים שלו בשבועה כרב משה בן גמליאל אמר רבי יוסף אמני בית שמאי היא דאמרי שטר העומד לגבות כגבוי דמי. La Gemara trae una última pregunta en contra de Rabbi Shmuel, de una baraitá. La baraitá dice lo siguiente, ¿sí? Yafé koach ben mi koach ha'av. ¿Qué significa eso? Es mejor, es más fuerte el poder del hijo en colectar las deudas del padre que el propio poder del padre en colectar sus propias deudas. Así dice la baraitá. Es más fuerte el poder que tiene el hijo al colectar las deudas del padre que el poder que tiene el propio padre en colectar sus propias deudas. ¿Por qué? Dice la baraitá, porque el hijo, ¿sí? Cuando el hijo colecta a los padres porque el padre murió, ¿sí? Porque el hijo
puede cobrar las deudas, en unos casos con juramento y en otros casos sin juramento. ¿Explico? ¿Cuándo tiene que jurar? ¿Sí? En el caso en el cual el padre muere, digamos Reubén muere, los hijos pueden cobrar de los hijos del prestatario, ¿sí? Con juramento, cuando tienen a pesar que tienen un documento en la mano, a veces tienen que hacer ¿qué? Juramento y poder cobrar. Pero hay otros casos que no es necesario juramento, cuando hay dos testigos, que el papá dijo antes de morir, que Reubén dijo antes de morir, que el documento no está pago. ¿Sí? Ahí no hace falta juramento. Pero el caso del propio padre, cuando va a cobrar de los, o sea, el caso del propio padre, del propio prestamista, de Reubén, cuando va a cobrar de los huérfanos de Shimón, de los huérfanos de los hijos de Shimón, ahí nada más puede cobrar ¿qué? Con juramento. Entonces vemos aquí, dice la baraita, ya voy para la pregunta. Antes de la pregunta, estamos explicando la baraita. Es más fuerte el poder que tiene el hijo colectando las deudas del padre que el propio padre, porque el hijo a veces tiene, cuando va a colectar esas deudas, a veces tiene que jurar y a veces no. Y el padre siempre tiene que jurar. ¿Sí? Así dice la baraita, y la Gemara explica la baraita para formular la pregunta. ¿Cuál es el caso? Que decimos de que el prestamista tiene que jurar. ¿Sí? Que el prestamista, o sea, el mismo prestamista, el mismo Reubén, siempre tiene que jurar. Seguro es cuando primero muere Shimón, ¿sí? En vida de Reubén, del prestamista, ¿sí? Porque si primero muere ¿quién? Reubén, ¿sí? Perdón, no. Seguro estamos hablando en un caso cuando, otra vez, mencionamos que cuando el mismo padre, el mismo Reubén quiere cobrar, siempre tiene que hacer juramento. ¿Cuál es el caso? Tenemos que decir que el caso es que murió Shimón y Reubén sigue en vida y quiere cobrar de los hijos de Shimón. Porque en el caso en el cual Reubén está vivo y Shimón está vivo, no hace falta que Reubén haga un juramento. Si tiene un documento, muestra el documento y cobra. Entonces tenemos que decir que el caso es la baraitá que dice que el padre, que el prestamista siempre tiene que jurar, es cuando va a cobrar ¿de quién? De los hijos de Shimón. O sea que Shimón murió. Y está escrito que ¿qué? Que en ese caso, que murió Shimón primero, el hijo de Reubén a veces puede cobrar con juramento y a veces sin juramento. ¿Cuándo es con juramento? Shvuat Yorshin. Y sin juramento, como Rabban Shimon Gamliel en nuestra Mishnah, que cuando hay dos testigos, como ya expliqué, que dicen que el padre antes de morir dijo ya que ese documento no está pago, el hijo puede cobrar, los hijos pueden cobrar directamente sin jurar. ¿Sí? Ahorita un segundo. Entonces, ¿qué está escrito entonces aquí en la baraitá? Está escrito claramente en la baraitá que primero murió Shimón y Reubén, si está en vida, siempre tiene que jurar para poder cobrar de los hijos de Shimón. Y si Reubén murió y los que están cobrando son los hijos de Reubén, decimos que ¿qué? Hay un caso que tiene que jurar y poder cobrar. ¿Qué van a jurar? Que no es incierto. No sabemos qué se paga. Y pueden cobrar. Preguntan contra Rabbi Shmuel. Dice Rabbi Yosef, tienes razón, pero el autor de esta baraita es Bet Shammai, que Bet Shammai opina que un shtar, cuando tienes un documento de préstamo, que es el caso de acá, que hay un documento que está a punto de ser cobrado, es como si fuese que ya se cobró. Y por lo tanto el prestamista ya se considera poseedor en el dinero. Y por lo tanto se considera que el mamón gamur está vejescató. Y por lo tanto puede heredárselo a sus hijos, a pesar que los hijos tienen que técnicamente jurar porque están sacándole a los huérfanos del prestatario. Pero opinamos como Bechamay que shtar haomed ligmot que gabui dami. Por eso es mucho más fácil. Así opina Bechamay, por eso cuadra eso. O sea que todo lo que dice Rabbi Shmuel no va según la opinión de Bechamay. Seguimos. Ikra Rav Nachman le Sura. Un le gabe Rav Hasda ve Rabba bar Rabuna. Ambrule leite marna akra leha de Rav Shmuel. Amarleu ikapali veatay kol hani parcele mekra leha de Rav Shmuel. El ahabu de lolo sifala que con mai de amar Rav Papa hapogemet shetaro umet yorshim nishbaim shevuat yorshim venotlim. Interesante, dice la Gemara. La Gemara cuenta que una vez Rav Nachman fue lejos, fue a un lugar llamado Sura, ¿sí? Fue a un lugar llamado Sura.
Y cuando llegó Rav Nachman a Sura, Rav Nachman era una persona muy importante, ¿sí? Cuando llegó Rav Nachman a Sura, vienen a visitar los dos Jajamim. Uno se llama Rav Hasda y otro se llama Rav Baba Rabuna. Y le dicen ambos, Rav Hasda y Rav Baba Rabuna, le dicen a Rav Nachman, deberías de anular y arrancar la halajá que dice Rabbi Shmuel, ¿sí? Que cuando hay un juramento certeza no puede pasar para los hijos. Sí, le dice Rav Nachman, ¿cómo? ¿Acaso me esforcé para venir para Sura, para arrancar, para ir en contra de Rabbi Shmuel? Le dice entonces, un segundo. Sí. Entonces le dice a Nachman, mira, yo no voy a arrancar la opinión de Rabbi Shmuel, pero, sí me parece que lo que dijo Rabbi Shmuel mantengámoslo exacto en ese caso y no comparemos en casos adicionales. Así Rabbi Nachman dice, no quiero ir a arrancar la halajá de ellos, la halajá de ellos mantengámosla, pero lo leosifalab, ¿sí? Habu de lo leosifalab. Estemos preparados de no aumentar, o sea, no comparar para otros casos un poco diferentes. Dejemos esa halajá únicamente para este caso. Sí, o sea, únicamente para el caso de huérfanos de Reubén que están cobrando de huérfanos de Shimón, que ese es el caso literal de Rabbi Shmuel. Pero no aprendemos de aquí a otros casos. Entonces, repito, la historia fue la siguiente. Rav Nachman fue a Sura, Rav Hasda y Rav Rabuna fueron a visitar, le dicen, arranquemos esta halajá de Rabbi Shmuel, no cuadra mucho. Le dice, no, yo no vine para acá para arrancar la halajá de Rabbi Shmuel, pero si quieren, Habule de los Sifalá, no aumentemos, mantengamos la halajá en el caso ese específico y no comparemos, no hagamos analogía a otros casos y apliquemos esa halajá. Como cuál sería otro caso que podríamos aplicar y nos dice Rav Nachman que no lo apliquemos. Dice la Gemara, te voy a explicar, como dice Rav Papá. Dice Rav Papá, ¿qué pasa? Una persona que pogué mechetaró, ¿sí? Por ejemplo, viene Reubén y le dice a Shimón, le saca un documento, me debe 100. Y reconoce Reubén, pero dice Reubén, el documento dice 100, pero en verdad ya me pagaste 50, ¿sí? Y después Reubén muere, ¿sí? Entonces, si Reubén hubiese muerto, él tiene que hacer ¿qué? Modé Mikzat, Shebuat Modé Mikzat, y puede cobrar el resto. Entonces, aquí él murió. Dice Rav Papá, los herederos de Reubén juran Shebuat Yorshim de que no saben de que el resto se ha pagado, ¿sí? Y pueden, otra vez, Reubén dice, tiene un documento de 100, creo que lo dije bien, pero lo repito, un shtar que dice 100, dice, pero ¿sabes qué? Pero ya me pagaste 50, entonces solo me debes 50. Entonces tiene que hacer ¿qué? Un segundo, no es el caso de Modé Mikzat, porque aquí el mismo Malvé es el que está diciendo eso, que ponga Mechetaro, ¿sí? No es Modé Mikzat, es cuando el demandado dice Modé Mikzat. Sí, bueno, no es Modé Mikzat, aclaro. Entonces Reubén dice 100, pero ya me dice 50, me faltan otros 50, ¿sí? Entonces él, y después muere. Después muere Reubén. Dice Rapapá, los herederos de Reubén pueden jurar Shevuat Yorshim, que no es un juramento certeza, pero un juramento medio incierto, decir que no saben que el resto está pagado. Están seguros que 50 ya se pagaron, pero el resto no saben que el resto está pagado. Y así pueden ¿qué? Cobrar esos 50 que están pendientes. ¿Sí? ¿De quién? Los huérfanos de Reubén pueden hacerlo de Shimón directamente. ¿Sí? Ahorita en este caso Rapapá les dice que pueden hacerlo a través de Shevuat Yorshim, ¿sí? O sea que no es como Rabbi Shmuel, porque según Rabbi Shmuel, el padre, si hubiese estado vivo, ¿qué hubiese jurado? Juro que el resto seguro no está pagado, ¿sí? Y según Rabbi Shmuel, eso no podemos aplicar Shevuat Yorshim, ¿sí? Pero decimos, aquí es cuando Rav Nachman viene y dice, ¿sabes qué? Mira, mantengamos la halajá de Rabbi Shmuel en su caso. ¿Su caso cuál es? El caso de él es únicamente cuando los huérfanos de Reubén cobran de los huérfanos de Shimón. Y aquí es un caso cuando los huérfanos de Reubén están cobrando de Shimón mismo. Entonces aquí sí no digamos como Rabbi Shmuel. ¿Por qué? Porque a pesar que estoy en contra, no quiero arrancar, estoy en contra de Rabbi Shmuel, no quiero arrancar su halajá, pero en el caso de él no la arranco. Pero en un caso que es parecido, como este, sí la arranco y decimos que sí pueden los huérfanos de Reubén hacer Shevuat
Hayorshim, a pesar de que si el padre hubiese estado vivo, hubiese sido un juramento certezo. Otro caso que la Gemara trajo de Shachi Beshavi Karva. Sabara papá le memar Hanami de Lorosi Falahu. Amar Rabuna Bre de Rabbi Yoshua le papá tu arva lav batariatme azil. La Gemara dice el siguiente caso. ¿Qué pasa en un caso en el cual Reuben le prestó dinero a Shimon? O sea, Reuben es el prestamista, Shimon es el prestatario. Y hay un garante de por medio, pongámosle sin nombre, garante. ¿Sí? Y muere Shimon, el prestatario, antes de Reuben. Y deja un garante. Y después muere el prestamista, Reuben. Vienen los huérfanos del prestamista de Reuben a cobrar la deuda que le habían a su papá. ¿De quién? Del garante, que está vivo. ¿Sí? Y había un documento escrito. Se dice, papá, aquí también no permitamos, digamos, de que todo lo que dijo Rabbi Shmuel es únicamente en el caso de Rabbi Shmuel, pero aquí o sea, que cuando únicamente en el caso de Rabbi Shmuel, que es cuando los huérfanos del prestamista de Reuben le están cobrando a los huérfanos del prestatario, pero aquí que están cobrando los huérfanos de Reuben al garante, es diferente, y como dijo Rav Nachman, que únicamente decimos como Rabbi Shmuel en el caso de él, pero en este caso que es un poco diferente, ya no. ¿Sí? Entonces pueden hacer el juramento los huérfanos de Reuben y cobrar. Sin embargo, dice Rabuna Bre de Rabbi Yoshua, papá, no, aquí es diferente, ¿por qué? Aquí sigue siendo igual, esto es el mismo caso, ¿por qué? Porque el garante, si los huérfanos de Reuben le cobran al garante, ¿el garante a quién le va a cobrar después? A los huérfanos de él. Al prestatario se murió, entonces se van a cobrar, el garante se va a cobrar de los huérfanos del prestatario. Entonces, al fin y al cabo, por la demanda de los huérfanos de Reuben, le van a quitar el dinero ¿a quién? A los huérfanos de Shimon. Entonces, es exactamente el caso de Rabbi Shmuel, y por lo tanto aquí sí aplica lo que dijo Rav Nachman, que en el caso de Rabbi Shmuel, en ese caso sí hacemos el ajá como Rabbi Shmuel, que no se puede cobrar. Entonces, eso sí es un caso poco, no es exacto, pero es la misma idea y sí aplicaría, lo que dice Rabbi Shmuel. Repito, ¿qué dice Rav Nachman? Rav Nachman dice, mira, yo no voy a arrancar lo que dice Rabbi Shmuel en el caso de ellos, pero en casos parecidos, un poco diferentes, ahí sí no opino como él. Dice, aquí uno hubiese pensado al principio que es un caso no exacto, sino parecido, y por lo tanto podemos decir en contra de Rabbi Shmuel. Sin embargo, le dijo Rabuna Bre Rabbi Yoshua, aunque es un poco parecido, pero es la misma idea, y por lo tanto aquí la halajá sí es como Rabbi Shmuel, porque no podemos arrancarlo según el psak de Rav Nachman. Otra historia más, Sao de Shachi Beshavak Ajá, Saba Rami Barjamal Memar, Hanami de Lolosifalehu, Amale Raba, Mali Shelope Kadani Aba, o Mali Shelope Kadani Aji. Otro caso es, Reuben le prestó dinero a Shimon, y Reuben muere. Primero muere Shimon. ¿Sí? Shimon muere, y después muere ¿quién? Shimon. Primero muere Shimon, y después muere Reuben. Y deja Reuben, no dejó hijos, pero dejó un hermano. Digamos, el hermano de Reuben, dejó Reuben un hermano. Y ahorita, ¿quién viene a cobrar entonces la deuda? El hermano de Reuben le viene a cobrar ¿a quién? A los huérfanos de Shimon. ¿Sí? Entonces la pregunta es si para poder cobrar tiene que hacer un juramento. Y el juramento no es certeza. ¿Sí? Se llama Shubat Eroshim. La pregunta es si puede o no puede. Dice Rami Barjamá, mira, este no es exacto el caso de Rabbi Shmuel, y por lo tanto, cuando no es exacto el caso de Rabbi Shmuel, alajá no es como ellos, y por lo tanto no podrían cobrar. Sin embargo, le dijo Rabba, no. ¿Cuál es la diferencia? Aquí al fin y al cabo son Yorshim de Reuben. ¿Qué importa si dicen mi padre o mi hermano? Al fin y al cabo son Yorshim. ¿Sí? Y por lo tanto, sí es el mismo caso de Rabbi Shmuel. No es igualito, pero es la misma idea, y tenemos que hacer la halajá como ellos, de que sí pueden hacer, de que no pueden hacer ese juramento y cobrar. No que no pueden hacer, no puede el hermano, no puede en singular, no puede el hermano de Reuben hacer el juramento y cobrar, como Rabbi Shmuel dice. Alajá le mase, ¿cuál es? Dice la Gemara, Rav Hamashta de lo itmar ilgeta lo que Rabbi Shmuel, lo que Rabbi Elazar hadayana de Abad que Rabbi Shmuel, Abad de Abad que Rabbi Elazar, Abad. Amar papá ishtara de atmelo mikara karainan le velo agvuye magbinan be. Agvuye lo magbinan be. Dilma svilana que Rabbi Shmuel. Umikra lo karainan le. Dai dayana de Abed que Rabbi Elazar abad.
Hauda Yana de Abad que Rabbi Elazar, Abad Tzura me Rabbanan Bemate, Amarle Aitina y Gartami Maaraba de Letil Geta que Rabbi Elazar, Amarle Lejitaite, Atalo Kamed Rabhama, Amarle Haida Yana de Abad que Rabbi Elazar, Abad. Dice Rabbi Hama. Le más tenemos entonces una discusión. Rabbi Shmuel, ¿sí? Que Rav Nachman, la opinión de Rav Nachman es que ya dijimos, que él dice, lo que dice Rabbi Shmuel en su caso lo dejamos. Pero de todas maneras, Rabbi Shmuel, ellos mismos dicen que no pueden hacer ese juramento. Ese juramento incierto cuando se podía hacer uno cierto, uno seguro. ¿Sí? Sin embargo, Rabbi Elazar, si recuerdan, discutió con Rabbi Shmuel y opinan que no hay ningún problema. Shalhu a Kamed Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dijo que ¿qué? Pueden hacer el juramento y cobrar. Más lo que como quien es la halajá. Dice Rav Hama, ya que no se dijo la halajá como Rabbi Shmuel y tampoco se dijo que la halajá es como Rabbi Elazar, dejamos libre. Entonces, cualquier dayan, si hizo como Rabbi Shmuel, aceptado. Y si hizo como Rabbi Elazar, aceptado. Y por lo tanto, ¿cómo tenemos que hacer en el caso de un documento que tienen los huérfanos del prestamista, los huérfanos de Reubén, y quieren cobrar un documento? ¿Cómo tenemos que hacer? Dice el papá, si tienen un documento, ¿sí? No podemos romperlo y no podemos cobrar, ¿sí? No podemos ayudar a romperlo, no podemos ayudar a cobrar. Cobrar no podemos porque puede ser que la halajá es como Rabbi Shmuel, que no se puede cobrar. Y tampoco romperlo, puede ser que no, tampoco podemos porque puede ser que ese juez va a opinar como Rabbi Elazar, y si opina como Rabbi Elazar también sirve. Por lo tanto, mantenemos el documento en posesión de los yetomim. Quién sabe si lo traen enfrente de un dayan de que le va a dictaminar a favor de Rabbi Elazar que sí van a poder cobrar. Y le marata una historia al respecto. Hubo un dayan que dictaminó como Rabbi Elazar, que le dijo a los huérfanos de Reubén que iban a cobrar de los huérfanos de Shimón, juren, Shuata Eroshim, que es esa incierta, ¿sí? Y así van a poder cobrar. Y había un Talmid Jajam que era muy inteligente pero joven en su ciudad y le dijo al dayan, te voy a traer una carta de Eretz Israel de que la halajá no es como Rabbi Elazar, entonces no dictamines así. Le dice el juez, mira, cuando me la traigas, ahí yo cambio, pero por ahora hago como Rabbi Elazar, porque así me parece. Así le respondió el juez del Talmid Jajam. Bueno, vino ese Talmid enfrente de Rav Hama y le comentó lo que pasó. Le dijo Rav Hama, sí, una vez ya hizo como Rabbi Elazar, sirve, como dijimos antes. Y por lo tanto, ¿qué? No podemos echar para atrás el din. Seguimos. Ve'elu nishba'im atu beshuftani askinan achi kamar ve'elu nishba'im shelo betanat bari ela betanat shema. Mencionamos en la Mishnah que no obstante todos los juramentos que uno al demandar, hay un juramento modé miktzat o el demandado o el demandante, siempre son por demandas, por argumentos, reclamaciones ciertas, con seguridad, ¿sí? Viene la Mishnah y dice, pero hay unos casos que se puede jurar sin ta'aná. ¿Qué significa sin ta'aná aparentemente? Sin reclamación. O sea, hay unos casos que uno debe jurar, no se puede jurar, sino que debe jurar sin que reclamen. Dice la verdad, ¿qué? Estamos hablando de personas tontas que van a jurar sin que le reclamen. ¿Por qué uno va a jurar sin que reclamen? Dice, no. Lo que se refiere a la Mishnah sin que reclamen es sin que reclamen una reclamación cierta, sino una reclamación incierta. O sea, tiene que haber una reclamación. Pero el Hidur es que hay unos casos que inclusive que la reclamación no es segura, no es barí, sino es shema, o sea que es una reclamación incierta, aún así obliga esa reclamación a jurar. ¿Cuáles son esos ejemplos de esos casos? La Mishnah nos dice cuando hay socios o cuando hay parceros o administradores o una mujer que se encarga del negocio del esposo o ben bait. ¿Qué es ben bait? El que administra los bienes de su padre en nombre de todos los hermanos. Entonces bien, la Gemara nos dice, y se enfoca en este último caso, Shutafim ve'arisim tana, ben bait she'amru lo שנכנס ויוצא ברגליו, אלא מכניס לו פועלים ומוציא לו פועלים, מכניס לו פירות ומוציא לו פירות, ומה ישנהני משום דמור ובא התרה. אמר רב יוסף בר מניום, אמר רב נחמן, והוא שיש טענה ביניו שתי כסף, כמן כשמואל, והתנא רבי חייא לסייעו לרב, אימה כפירת הטענה כרב. Entonces, como mencionamos, hay unos casos en los cuales la reclamación no es cierta, no es barí, y aún así, esa reclamación incierta, esa reclamación shema, es suficiente para hacer jurar a la otra parte. Y uno de esos casos es un ben bait, que es ben bait, repito, el que administra los bienes de su padre en nombre de los hermanos. La Gemara trae una baraita sobre este caso. Cuando decimos ben bait, no se refiere a una persona que solo administra y supervisa, inspecciona lo que están haciendo, sino tiene que ser cuando uno de los hermanos, ¿sí?,
administra literal, compra, vende, contrata trabajadores, despide trabajadores, compra bienes, compra frutas y vende. Cuando está metido, ahí es que decimos de que a través de una reclamación incierta debe jurar. Y pregúntale, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué justamente en estos casos, inclusive con una tana chema, con reclamación incierta, recae el juramento, a diferencia de los otros casos que necesitan una reclamación barí? Se no te voy a explicar, porque en todos estos casos son casos que los trabajadores, las personas, se permiten a veces agarrar más dinero. Dice, mira, como estoy trabajando tanto, me merezco más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hice mucho esfuerzo. Por lo mismo de que contrataba, no nada más supervisaba, contrataba, descontrataba, despedía, compraba, vendía. En el caso de Ben Bait y en los otros casos también, los socios. Uno siempre está más metido que el otro y está metido, no nada más. Si como hace mucho esfuerzo, dicen, bueno, estoy permitido agarrar un poco más de mi sociedad porque estoy haciendo mucho esfuerzo. Por eso, inclusive con una tana chema, ya es suficiente para que tenga derecho en demandar un juramento de la otra parte. Bien, Rabbi Yosef Manium, en nombre de Rav Nachman, y limita esta alajá. Dice, todo esto es únicamente todo lo que decimos que en estos casos de reclamación de Tana Chema, que hay solo una reclamación incierta, aún así obligamos a la otra parte, al demandado, a jurar, aunque es nada más una Tana Chema, al demandado lo obligamos a jurar, es únicamente cuando la reclamación es una reclamación que tenga un valor de 2 maot de kesef. Cada ma es 32 perutot, o sea, 64 perutot. ¿Sí? Y ahí viene el demandado y reconoce parcial. O sea, a pesar que es algo incierto, Tana Chema, puede ser que me debes. Decimos que cuando son estos casos específicos, ¿sí? Y tiene por lo menos que un valor de 2 maot de reclamación, es parecido al caso de Modé de Mixat Midoraita, y lo único diferente es que es Tana Chema, decimos que aplica. Pero si la reclamación es menor de 2 maot de kesef, ahí ya que en menos de 2 maot de kesef no aplica Shebuah Midoraita, pues también aquí en Tana Chema no va a aplicar el juramento, ni mi de Rabbanan. Dice la Gemara, aparentemente esto va como Shmuel. ¿Se recuerdan? Vimos anteriormente en Daf Lametet Amud Bet un majloque entre Shmuel y Rab. ¿Cuánto tiene que ser la negación del Modé Mikzat? Según Shmuel, la admisión y negación puede ser Shave Peruta, o sea que la reclamación suficiente que sea 2 maot. Pero según Rab opina que la admisión puede ser Peruta, pero la negación parcial que hace el demandado tiene que ser 2 maot, o sea que la reclamación tiene que ser por lo menos 2 maot y una Peruta. ¿Sí? Entonces dice la Gemara que aparentemente lo que dijo Rabbi Yosef Manium aquí en nombre de Rav Nachman, que en Tana Chema tiene que haber mínimo 2 maot de reclamación, va como la opinión de Shmuel, que la admisión puede ser menos de 2 maot. ¿Sí? Pero no me cuadra, porque nosotros trajimos una baraita que enseñó Rabbi Hayá a favor de Rab, entonces la alajá es como Rab. Dice la Gemara, tenemos que corregir que lo que dice Rabbi Yosef Maniume en nombre de Rav Nachman no es que la reclamación tiene que ser 2 maot, sino la negación sobre la reclamación 2 maot. ¿Sí? O sea, como Rab. Seguimos, Rabotay. Halku hashutafim ve'arisim, ibaya leu, ma'u legalgel bede Rabbanan. Tashema, lava emenu erev shevit ulemotze shevit nasa lo shutaf o aris. En מגלגלים טעמה דלהווה ממנו ערב שביעית דעתיה שביעית הפקעתה השער שני שבוע מגלגלין לא תימה השער שני שבוע מגלגלין אימה נעשה לו שותף או אריס ערב שביעית ולמוצא שביעית להווה ממנו מגלגלים הבעתיה קטני לה נעשה לו שותף או אריס בערב שביעית ולמוצא שביעית להווה ממנו מגלגלים שמע מיניה מגלגלים דרבנן שמע מינה. Ok, mencionamos en la Mishnah lo siguiente. Shutafin y Arisin, al igual que otros casos más, por Ta'ana Chema, ¿sí? Miderrabanan, Ta'ana Chema, reclamación incierta, suficiente para qué? Para causar un juramento, ¿sí? Para causar un juramento. Un segundo. Y uno de los casos, no en todos los casos, en ciertos casos, Ta'ana Chema, en ciertos casos decimos que pueden causar juramento. Entre esos casos es Shutafim y Arisim, socios y aparceros. ¿Sí? Ahorita dice la Mishnah que esto es mientras que no lo han dividido. Ahí, por Ta'ana Chema, ahí es cuando decimos que Ta'ana Chema puede obligar a hacer un juramento. Pero si ya se dividió, ahí solo Ta'anat Vadai, solo una reclamación con certeza. Estoy seguro que me debes. Opino que seguro me debes. ¿Sí? Y
si quieren hacer por algo Shema, no se puede a menos que haga Gilgul Shevua, arrastrar el juramento de otro caso al Safek. O sea, todo lo que es Shutafim y Arisin es únicamente antes de dividir. Pero si ya se dividió, nada más por Vadai, a menos que haya un juramento sobre otro caso, lo podemos arrastrar hacia Safek también después de la Haluka. Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Listo, en la Mishnah vemos que se puede arrastrar un juramento hacia un Safek, ¿sí? Pero puede ser que el juramento original es de Oraitá. ¿Qué pasa si el juramento original es de Rabbanán? ¿Se puede en un juramento de Rabbanán arrastrarlo hacia un Safek? ¿O no hay Gilgul Shevuah cuando el juramento, el Jiyuv original es de Rabbanán? Esa es la duda de la Gemara. Por ejemplo, cuando el original es Shevuah Teset, ¿sí? Uno de los casos de la Mishnah, Shevuah Teset de Rabbanán, ¿sí? Y después de que y en esas mismas dos personas eran socios que ya se dividieron y hay un Tana Chema. Entonces, para poder jurar, ya se dividieron, tiene que arrastrar el juramento. La pregunta es si podemos arrastrar un juramento de Shevuah Teset que es de Rabbanán o nada más se puede arrastrar un juramento midoraitá. Entonces la Gemara trata de traer una prueba de la baraitá. La baraitá dice lo siguiente: si una persona pidió prestado de su compañero, digamos, Shimón le pidió prestado a Reubén, o sea que Reubén le prestó dinero a Shimón, en la víspera de Shemitá, ¿sí? Y acabando la Shemitá, adicionalmente se hizo con él Shutaf o Aris, parcero o socio, ¿sí? Dice la Baraitá, no se puede arrastrar, no se puede legalgel Shevuah sobre la demanda del préstamo de antes del Shevit. Un segundo. Sí. O sea, que si recayó, otra vez, repito el caso es antes del Shevit, hay que un préstamo que Reubén le prestó a Shimón. Y acabando Shevit, Reubén era socio en otra cosa con Shimón o a parcero. Y dice dice la Baraitá que en este caso, si viene Reubén y le dice a Shimón, mira, me agarraste más de tu parte en la sociedad o en la parcero y se agarraste más de tu parte y por lo tanto ahorita tiene que hacer ¿qué? Un juramento. Shevuah, ¿qué juramento tiene que hacer? De Rabbanán, ¿sí? De Shutaf y Aris, como vimos en la Mishnah. Y aprovecha y también le dice, mire, también me debes el préstamo de antes de Shevit, ¿sí? Que se lo negó todo completo, ¿sí? No puede, dice la Baraitá, arrastrar el juramento que recae de Rabbanán, de Shutafut y Arisut sobre el préstamo de antes de Shevit. Así dice la Baraitá. Deduce la Gemara. Todo esto, toda la razón que no se puede, aparentemente es ¿por qué? Porque el préstamo fue antes de Shevit. Entonces Shevit canceló el préstamo y canceló el juramento. Pero si hubiese sido un préstamo previo y un shutafut después y no hubo Shemitah en la mitad, por ejemplo, fue el préstamo en el segundo año del ciclo y el tema del parcero de sociedad fue el cuarto año, más que en ese caso sí podemos arrastrar el juramento de Rabbanán hacia el caso del préstamo. Vemos aquí que sí se puede. Dice la Gemara, no deduzcas así de la Baraitá. No hay prueba porque podemos decir que la deducción que tienes que hacer no es esta, sino la deducción es otra. La deducción es que si se hubiese hecho Shutaf o Aris o sea, la Baraitá dice que cuando el préstamo fue antes y el Shutaf y Aris fue después. Se deduce, no lo que querías deducir, sino otra cosa. Pero, ¿qué es lo que tienes que deducir? Si hubiese sido Shutaf o Aris en la víspera de Shevit, ¿sí? Y en la acabando Shevit le prestó, o sea, un caso al contrario, ahí sí se puede legalgel. Nos está enseñando la Baraitá que a pesar que pasó el año de Shevit sobre el préstamo de la sociedad, sobre lo pendiente que había de la sociedad o de la parcero, la Shevit no lo anula porque la Shevit nada más anula ¿qué? El préstamo, ¿sí? Y no anula cuando hay algo pendiente de la sociedad. Eso es lo que deduzcas. Entonces no deduzcas lo de antes, no hay prueba. Dice la Gemara, no, pero no me cuadra, porque esto último que me está diciendo que deduzcamos está escrito meforash en la Baraitá, entonces no necesitamos deducirlo. Entonces seguro la primera parte de la Baraitá es para que deduzcamos lo que queríamos decir al principio. Entonces vuelve la prueba, que sí hay prueba que por Shevuah de Rabbanán sí se puede arrastrar, sí se puede hacer Gilgul Shevuah en base a una de Rabbanán.
Seguimos. Amar Ravuna. La kol megalgelim chutz misachir she'en megalgelim. Rav Hasda amar la kol en mekilim chutz misachir de mekilim. Mai benayu ka benayu liftoach lo. Ravuna viene y limita y dice lo siguiente. Como acabamos de comprobar, cuando hay una shevuá de Rabbanán, que Reubén puede mandar a Shimón, ¿sí?, que haga esta shevuá de Rabbanán, puede arrastrar a otras cosas también, como acabamos de comprobar, a pesar que es nada más de Rabbanán, puede arrastrar a otras cosas que por sí solas no se merecerían shevuá, pero Gilgul shevuá, aunque es nada más de Rabbanán, se puede arrastrar sobre esas cosas. Menos la kol megalgelim, sobre todos los casos se pueden legalgel en base a una shevuá, inclusive en base a una shevuá de Rabbanán, menos un sahir, un trabajador, un empleado, que juró, dijo, el balabait, mi jefe, me debe dinero, y juró para poder agarrar, que en ese caso no me galgelim. ¿Por qué? Que es la Mishnah que vimos en la Femina de Amud. ¿Por qué? Porque en ese caso, Minadín, él tendría que haber agarrado sin juramento, como vimos anteriormente. Y la razón que lo hacemos jurar es porque el balabait está confuso, que el trabajador si pagó o no pagó. Entonces, para hacerlo, si le permitimos al trabajador cobrar sin juramento, el balabait se va a poner muy bravo. Entonces, por eso le decimos al trabajador, jura para que el balabait esté más tranquilo. O sea, que el juramento del sahir no es un juramento que Meikar Adin se necesita, es solo para la fiz datos del balabait. Por lo tanto, a base de ese no se puede legalgel, porque ese juramento no se merece. Así dice ¿quién? Así dice Ravuna. Rav Hasda dice, la kol en mekilim chutz mi sahir de mekilim. A cualquier baldín que necesita hacer juramento de Rabbanán, no somos permisivos de no arrastrar. Si no arrastramos, cualquier otro juramento a base de eso, menos sahir, que sí somos permisivos de no arrastrar. O sea, básicamente dice lo mismo, ¿sí? Pero el hecho de que lo dijeron con una redacción diferente, más que nos está insinuando una diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es liftoachlo. La diferencia es si lo proponemos. O sea, si el Beddin le proponen al Baaldín aprovechar y arrastrar a base de un juramento de Rabbanán sobre otras cosas. Si según Rabuná que dice la kol megalgelin, decimos que sí lo proponemos. O sea, que si él no lo propone, si él no lo pide, el Beddin le dice, mira, si quieres puedes aprovechar y legalgel, puedes arrastrar el juramento que le vas a hacer sobre otras cosas también. Y Rav Hasda dice, no, si lo solicita el Baaldín, el litigante, si lo ven dice, mira, lo voy a hacer jurar sobre esto y también quiero arrastrarlo, bien, pero si no, el Beddin no lo propone. Seguimos un poco más. Vashevit meshametet vejule minane mile. Amar Rav Gidal, amar Rav de amar Krav. Vezet devar hashemita vafilu dibur meshametet. Mencionamos al final de la Mishnah que la shemitah, de la misma manera que el séptimo año, que el año sabático, cancela las deudas, también cancela los juramentos que vienen por una demanda de deuda. Así mencionamos en la Mishnah. Cuando uno demanda deuda, tiene que jurar, o de mitzat o lo que sea, ¿sí? Por demanda, cualquier juramento que viene por demanda de deuda, si vino la shemitah, de la misma manera que se cancela la deuda, también se cancela ¿qué? Los juramentos que vienen por una demanda de deuda. ¿De dónde lo aprendemos eso? Así vimos en la Mishnah. ¿De dónde lo aprendemos? Dice Rabbi en nombre de Rab, porque la Torah en Devarim 15.2 dice Vezé devar shemitah. Devar viene de dibur, o sea, un juramento que se hace a través del dibur, a través del habla, para enseñarte que la shemitah, ¿sí?, también cancela la obligación del dibur, o sea, la obligación de tener que hacer un juramento. Con esto culminamos Perek Shevi'i, séptimo capítulo. Adran alach, kol hanishbaim. Baruch Adonai leolam. Amén ve amén.